Hola, bienvenidas todas juntas a este canal de cocina inclusiva. Hoy vamos a preparar un pan boli totalmente feminista. Para empezar voy a ponerme también un delantal, porque quiero, no porque me lo hayan impuesto, ¿de acuerdo? Para no ensuciarme. Pero ¿por qué tenemos que usar un pan que es masculino? ¿Por qué no podemos usar algo más femenino como una barra? Que por cierto, la barra también es víctima del patriarcado. Los yonguets eran panecillos, pero el pan, producto del patriarcado, le dijo, tú tienes que ser más femenino. Entonces se convirtió en unos genitales femeninos. El yonguet, el yonguetarro. A todos los machotes que os creíais que yo os haría un estofado, un arroz o una paella, una sopa, pues no, os hago un pan boli y se acabó. Mejor dicho, una barra en boli, que ya está bien de patriarcado y tanto pan masculino. ¿Es necesario cortarla con un cuchillo? ¿Por qué? ¿Porque es más débil? ¿Porque es más fina? ¿Porque es femenina? Pues no. Mira, yo, como policía local, estoy acostumbrado a hacer estas cosas. Por cierto, esto es un símbolo fálico, Tened mucho cuidado. El breve coento es idéntico al pene de un gato, tú. El aceite es otra víctima del patriarcado. ¿Por qué aceite en masculino? Si realmente sale de las olivas o las aceitunas. O sea, el producto de las olivas es aceite, es masculino. Pues no, es aceita. Ponemos un poco de aceite dentro de la barra y ya está. Ya tenemos no el pan boli, sino el barramboli. Y esto es totalmente inclusivo. ¿De acuerdo? Si no os gusta, pues os compráis una panada, que es femenina y es lo mejor de lo mejor. ¡Hala! Siempre unidas, nunca esclavas, hacia adelante, antes de que nos coman. Buenísimo. Aunque me gusta más un bollo. A ver, ¿tienes una pantera rosa, un bollo y un tigretón?